Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre las redes neuronales artificiales. Entonces, básicamente vamos a estar hablando de estas estructuras que son muy importantes dentro de la inteligencia artificial en todo este contexto y que básicamente van a ser modelos matemáticos, algoritmos que lo que van a hacer es procesar una serie de entradas combinadas con ciertos pesos que van a ser intensidades que ocupan estos modelos para luego pasarlo por una función de activación y luego por una función escalón unitario para establecer un parámetro o una condición de salida bajo un aprendizaje que puede ser supervisado, no supervisado o por reforzamiento. Entonces, en este caso, que vamos a hablar sobre una red neuronal que se llama Perceptron, específicamente nos vamos a estar refiriendo a lo que es un tipo de aprendizaje supervisado. Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión, las partes de la red neuronal, algunas definiciones, algunas funciones de transferencia, la regla de Hebb, el perceptrón y por supuesto algunas aplicaciones. Bien, entonces, ¿qué será esto de una red neuronal? Básicamente, como les comentaba, vamos a tener lo que son una serie de algoritmos. Entonces, esta serie de algoritmos se va a encargar de procesar una serie de estímulos. Esos estímulos van a ser las entradas y luego pues voy a obtener una salida. Recuerde que puedo tener un aprendizaje supervisado en donde ya conozco lo que debo obtener como salida, es decir, ya hay un patrón, ya hay un parámetro con el cual puedo ir comparando. Hay un aprendizaje que se llama no supervisado, en el cual no se encuentra el patrón, por lo tanto, con los datos que voy obteniendo, con los datos que voy procesando, tengo que ir generando, tengo que ir estableciendo lo que es este patrón, el objetivo, y puedo tener un aprendizaje, digamos, híbrido, tiene parte de supervisado y no supervisado, que se llama por reforzamiento o corrección de error. Entonces, este por reforzamiento o corrección de error, pues trata de ir haciendo prueba y error. Y en base a eso ir reduciendo su incertidumbre. Perfecto, entonces una red neuronal se puede definir como una composición de unidades llamadas neuronas. Cada neurona tiene sus respectivas entradas, ¿verdad? Que digamos van a ser las partes encargadas de percibir el entorno, de percibir todos aquellos estímulos que luego, por ejemplo, en la parte biológica, nuestro cerebro procesa y en base a ello emite una reacción de cualquiera de los miembros de nuestro cuerpo. Cada neurona tiene esa serie de entradas a través de interconexiones, ¿verdad? Y va a emitir una salida. Se caracterizan por ser sistemas desordenados y que van a ser capaces de guardar información. Veamos aquí un ejemplo de una neurona biológica versus una neurona artificial. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos una serie aquí de variables, por ejemplo de x1 hasta x5. Las x en este caso están representando lo que son las entradas, es decir, por aquí van a llegar los estímulos. Estas partes de aquí van a ser las encargadas de percibir cómo se está comportando el mundo real o el entorno en que se encuentra un sistema que consta de redes neuronales. Perfecto, tenemos aquí las W que me están denotando lo que son los pesos o las intensidades que voy a combinar con estas entradas. Y luego va a haber aquí un proceso, pueden observar ustedes por aquí, que obviamente puede haber ahí un proceso algorítmico, puede haber la implementación también de una función de agregación, así es como se conoce en este contexto de las redes neuronales. Y por último, pues voy a obtener una salida. Esta es la parte biológica que traduciéndolo a la parte artificial, entonces lo puedo ver de esta forma. Obligatoriamente necesito para cada una de las entradas un peso para luego hacer la combinación que la voy a someter a una función de agregación para luego pasar a la salida. Cabe mencionar que después de pasar por la función de agregación, que van a ver ustedes ahí un símbolo sigma,
entonces va a ser necesario también pasar por una función que se conoce como escalón unitario. Ustedes saben que podemos tener la escalón unitario bipolar y también la unipolar. Entonces en este caso vamos a estar utilizando una de ellas para establecer las condiciones en la función de salida. Veamos aquí cuáles van a ser las partes de una red neuronal. Vean, aquí tenemos los estímulos externos o salida de otras neuronas, que imagínense que sea un sistema de redes neuronales. Entonces no solamente va a haber una, ¿verdad? Lógicamente, sino que la salida de una o más neuronas entonces pueden ir interconectadas a estas entradas. Pueden haber n entradas, pueden haber n estímulos, pero cada estímulo debemos tener en cuenta que tiene que tener asociado un peso. Ya van a ver por qué necesita un peso. Entonces, a estos pesos les vamos a llamar sinapsis. Luego viene la otra parte en donde tenemos la función de agregación, que es una sumatoria de productos según la fórmula que vamos a utilizar para nuestro modelo de esta ocasión, que es el perceptrón. A esto puedo llamarle cuerpo celular, que también va a incluir la función de activación. Esta función de activación va a ser la escalón unitario. En un momento la vemos. Y por último, tenemos lo que es la salida. Es una variable de salida que generalmente la voy a estar denotando por U. Y voy a tener aquí que esto también se conoce como axón. Perfecto. Entonces veamos algunas definiciones. Tenemos las entradas, que simplemente van a ser las señales que ingresan a la red neuronal. Su valor puede variar dependiendo de la aplicación en la que se trabaje. Y luego voy a tener la salida, que va a ser un indicador de salida de la red neuronal, el cual pues va a indicar si la neurona está activa o no. Entonces, está activa. Si está activa, ha aprendido. Pero, ¿qué pasa? Si no está activa, entonces el aprendizaje no se llevó a cabo o no tuvo buen término. Quiere decir que tengo que aplicar otro tipo de procesamiento para lograr el aprendizaje. Recuerde que cuando nosotros tenemos esto del aprendizaje, un sistema que contenga redes neuronales me va a servir para resolver problemas que simulen la inteligencia de un experto humano. Recuerde, ¿cuándo es que va a ser inteligente un sistema? Cuando tenga la capacidad de aprender. Si usa redes neuronales y logré el aprendizaje, entonces puedo decir que esas neuronas están activas. Perfecto. Ahora, los pesos van a ser la intensidad que conecta a dos neuronas. Puedo llamarle a eso memoria de aprendizaje de una neurona. Eso va a ser el peso, memoria de aprendizaje de una neurona. Y veamos este esquema. Tengo aquí una actividad aferente, una entrada, lo vemos aquí como una especie de señal, y luego tenemos aquí una entrada ponderada que van a ser los pesos, aquí lo tenemos, y luego las entradas con los pesos son combinadas, vean aquí, como una suma de productos, y en un momento van a ver por qué es una suma de productos. Son pasadas aquí por esta función, y luego esta salida pasa por una función que se llama función de transferencia o función de activación, que en base a unas condiciones que vamos a establecer en un momento, entonces vamos a necesitar, ¿verdad?, esas condiciones para poder determinar si la neurona está activa o no, si hubo o no hubo aprendizaje. Perfecto. Las capas representan las diferentes partes de la red neuronal en el caso de que fueran multinivel. Tenemos la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Entonces, la capa de entrada, ya sabe usted que son los estímulos, son las partes encargadas de captar las entradas, las percepciones del entorno, etc. La capa oculta es donde perfectamente tenemos el procesamiento que se realiza de forma interna, digámoslo así, y la capa de salida, pues donde ya obtengo un resultado y puedo determinar si hubo o no hubo aprendizaje. Tenemos aquí algunas funciones de transferencia más usadas. Tenemos aquí la escalón unitario, vean que solamente estamos tomando en este caso la unipolar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer aquí? Vamos a decir que
Cuando yo tenga mayor o igual que cero, entonces voy a tener una salida 1. Pero cuando yo tenga algo menor que cero, entonces voy a tener aquí una salida 0. Esas son las condiciones que vamos a manejar hasta ahorita. Entonces, ahora tengo aquí un escalón unitario bipolar. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a establecer aquí? Voy a tener menos 1 cuando esa salida sea menor que 0, pero voy a tener 1 cuando yo tenga que esa salida es mayor o igual que 0. Esas son las condiciones que debo de tener presente cuando aplique estas funciones, escalón unitario. ¿Cuáles son algunas de las características de las redes neuronales artificiales? Bueno, son sistemas robustos y tolerantes a fallos por su error que puede tener, que perfectamente si estamos aplicando un aprendizaje por corrección de error, la idea es ir reduciendo ese porcentaje de error o de incertidumbre, como se conoce en el contexto de la inteligencia artificial. Es flexible, es decir, que se ajusta a casos no aprendidos por el simple hecho de que se puede implementar o se puede aplicar a reconocimiento de patrones. Es decir, aunque la información no esté completa, pero con solo que él pueda reconocer una parte de esa información, una parte de la forma, una parte de la imagen, entonces con eso sea capaz de utilizar un motor de inferencia y utilizar las reglas para determinar el 100% del patrón. Ahora, puede manejar información con ruido, también con distorsiones, ¿verdad? Pero se enfoca básicamente en el patrón, para eso es diseñado, y tiene una alta capacidad de procesamiento en paralelo. Esas son algunas de las características más importantes de las redes neuronales artificiales. Algunas de las fórmulas que vamos a estar utilizando específicamente para encontrar la salida, tenemos aquí para encontrar Y, tenemos el peso 1, vea, por la entrada 1, más el peso 2 por la entrada 2, y ahí puedo tener W3 por la entrada 3, WN por entrada N, más tenemos aquí a teta. Entonces, este teta lo vamos a conocer aquí como vías, que es un peso adicional que nosotros vamos a utilizar. Es decir, aparte de los pesos y aparte de las entradas, vamos a utilizar lo que es un peso adicional, un peso por defecto. A eso le vamos a llamar vías y lo vamos a representar con el símbolo teta. Entonces, obviamente, si yo voy a necesitar ese peso adicional, también voy a necesitar una entrada adicional para poder operarlo. Otro término, otro elemento que nosotros vamos a tener también aquí es el factor de aprendizaje. Ese lo vamos a estar representando con el símbolo o con la letra epsilon. Usted sabe que el aprendizaje puede variar entre 0 y 1, es decir, o no aprende nada o lo aprende todo. Entonces, generalmente son valores que están oscilando, repito, entre 0 y 1. Perfectamente. Entonces, ahora, la actualización de pesos y aprendizaje, para ello voy a utilizar aquí esta fórmula donde voy a tener WIJ más dos veces el factor de aprendizaje por el T sub I por el X sub I. Entonces desglosemos esta fórmula y vamos a ver qué significa o a qué me remite cada uno de los términos. WIJ es el peso actual. Epsilon, como les mencionaba hace un momento, es el factor de aprendizaje. T sub I es la salida deseada y X sub I es la entrada actual. Perfecto. Ahora enfoquémonos específicamente en lo que es la estructura o el modelo de red neuronal conocido como perceptrón. Tengo aquí lo que son las entradas, puedo tener n entradas y entonces dependiendo del número de entradas que tenga, así también tiene que ser el número de pesos. Luego usted sabe que combinados o haciendo una suma de productos como me lo indica esta función, entonces ahí voy a estar combinando la entrada con el peso y luego esta salida de la suma la voy a pasar por una función de activación en donde debo de cumplir
una de las condiciones que le mencionaba anteriormente. Ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Perfecto. Tenemos aquí el algoritmo de aprendizaje que utiliza el perceptrón. Primero ajustamos los pesos a 0 y seleccionamos un valor de alfa. Se presenta un patrón de entrada. En nuestro caso vamos a hacer un ejemplo con una compuerta lógica. Probablemente podemos utilizar la OR, el AND, el XOR, etcétera, ¿verdad? Cualquiera. Para el ejemplo lo vamos a hacer con una compuerta OR. Tenemos como número 3, se determina una salida de la neurona, se pasa la salida por una función de transferencia, luego se compara la nueva salida con la salida deseada, es donde tenemos la supervisión. Entonces, en ese paso es donde nosotros hacemos la comparación. Recuerde que en este caso voy a tener una salida a la cual le voy a llamar salida deseada, que va a ser el patrón que yo quiero reconocer, pero puedo tener aquí una salida actual. Esta salida actual no necesariamente tiene que ser igual a la salida deseada, pero es el objetivo, que esa salida actual sea igual que la deseada. Entonces, para lograr ese objetivo, tengo que llevar a cabo la respectiva actualización de pesos o memoria de aprendizaje que va a tener ese modelo de red neuronal artificial. Perfecto. Luego, si es igual, se va al paso 8, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el paso 8. Paso 7, si no, se va al paso 10. ¿Hay más patrones que aprender? Si la respuesta es sí, se va al paso 1 y comenzamos el proceso de nuevo. Si la respuesta es no, entonces termina el aprendizaje. Vean, el aprendizaje, es decir, que la neurona está perfectamente activa. Y se ajustan los pesos, es el paso 10, y se regresa al paso 1. En el caso de que la salida actual difiera con la salida deseada, ¿verdad? Hacemos la actualización de pesos. Algunas sugerencias: alfa tiene que rondar, ¿verdad? O teta muchas veces se representa con alfa o teta entre 0 y 1. Los pesos iniciales pueden ser 0, generalmente son valores muy pequeños. Se recomienda mantener los valores de los pesos en caso de tener que reiniciar el proceso de aprendizaje. La función de transferencia usada puede ser escalón unitaria unipolar o bipolar. Cualquiera de las dos podemos utilizar. Basta con establecer lo que son las condiciones para someterla la salida. Es recomendable controlar el número de iteraciones que se hagan para evitar los bucles infinitos. Esas son como algunas sugerencias. Bien, voy un poco rápido porque necesito que lleguemos al ejemplo. Algunas aplicaciones más comunes: tenemos el procesamiento de imágenes y de voz. En ese caso pues se establece un patrón y ese patrón es lo que reconoce. Obviamente hay diferentes procesamientos, hay diferentes técnicas, diferentes herramientas que permiten generar esos patrones y que también permiten que el sistema que está implementando redes neuronales lleguen a ese conocimiento o a reconocer exactamente ese patrón, es decir, a que sus neuronas estén perfectamente activas. Tenemos también el reconocimiento de patrones, como lo mencionábamos, el planeamiento o la planificación, como se conoce en inteligencia artificial. Tenemos también las interfaces adaptativas para sistema hombre-máquina, la predicción, hay diferentes algoritmos de predicción. Tenemos el control y la optimización y también el filtrado de señales, que es donde más pues esto es aplicable al campo de la electrónica, de la mecatrónica, de la robótica incluso. En el caso de la predicción, si nos vamos al machine learning, tenemos diferentes algoritmos que me pueden ayudar a una predicción. Por ejemplo, les puedo mencionar el vecino más cercano, ¿verdad? Que es uno de los que más buenos resultados arrojan a la hora de procesar un dataset. Ahora, hablemos un poco sobre las salidas. Vean, aquí directamente me voy a esto que nos interesa. Voy a tener una salida actual. ¿Qué va a ser esa salida actual? Es el resultado parcial de un proceso dentro de un algoritmo. Es decir, yo voy a tener
dos tipos de resultados. Entonces puedo tener un resultado que va a ser parcial, pero también puedo tener un resultado que va a ser total, en donde la sumatoria o la unión o la concatenación de todas estas salidas actuales, todo un procedimiento probablemente de actualización de pesos, me va a llevar a lo que ando buscando, al patrón, al objetivo, y que en este caso va a ser una salida deseada. El patrón que se anda buscando mediante la aplicación de un algoritmo. Cuando ambas salidas son iguales, entonces decimos que se ha encontrado la solución y entonces llegamos a un estado de aceptación conocido también como un estado final o un estado de paro. Un estado satisfactorio en el cual puedo concluir que la neurona está activa, es decir, ha logrado el aprendizaje. Veamos aquí un ejemplo bastante sencillo, pero me va a servir para entender cómo es que funciona esto de un modelo matemático de una red neuronal X. En este caso estamos hablando del perceptrón. Vamos a trabajar con una tabla de verdad de una compuerta lógica, específicamente la compuerta OR, y pues para efectos de ejemplo, los ceros los vamos a representar con los valores menos 1. Es como que estuviera negando el 1. Cada uno va a ser equivalente a 0. Perfectamente. Y se utiliza la función escalón unitario bipolar. Ya ustedes tienen la presentación ahí, o si tomaron nota, van a ver cuáles son las condiciones de esa función a la hora de aplicarla. Perfecto. Entonces, tengo dos entradas aquí. Quiere decir que mi neurona tendría dos entradas y dos pesos. Pero como recuerden que tengo que utilizar un peso adicional que viene por definición de modelo matemático, que va a ser teta, entonces tengo que utilizar también otra entrada para poder combinar o para poder operar ese peso y de la misma forma poder meterlo a la función de activación. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que me van a servir? Para calcular una salida actual, es decir, para calcular Y, y eso va a pasar por la función de activación y luego me va a servir la actualización de pesos. Entonces, tenemos aquí dos entradas, 1, 1, 0, 0 y aquí tengo 1, 0, 1, 0. 1 o 1 es 1, 1 o 0 es 1, 0 o 1 es 1, 0 o 0 es 0. Entonces, este es el patrón. Este que ustedes ven aquí en este recuadro es el patrón, la salida deseada. Es decir, yo necesito establecer los pesos de tal forma que combinados con las entradas y pasados por una función de activación y luego por una función de escalón unitario, sean capaces de reconocer este patrón, es decir, capaces de llegar a una salida deseada. ¿Cómo lo hacemos? Ok, vamos al ejemplo. El primer paso es seleccionar aleatoriamente los valores, que serían los pesos, el umbral o vías, ¿verdad? El teta que vamos a utilizar y también el factor de aprendizaje, que les dije, bueno, el factor de aprendizaje va a estar variando, oscilando entre 0 o 1, o no aprende nada o lo aprende todo. Puede haber un 0.2, puede haber un 0.3, puede haber un 0.5, etc. Entonces, como tengo dos entradas, establecemos los dos pesos. Veamos aquí. Tengo como peso 1, primer valor establecido aleatoriamente, 1.2, peso 2 menos 1.2. Generalmente, les mencionaba hace un momento, son valores pequeños. Luego tengo aquí el bias o el umbral, lo inicializo aquí con un menos 0.4. Y tengo el factor de aprendizaje con 0.5. Este valor debe estar comprendido entre 0 y 1, repito. Entonces, con estos valores establecidos, ¿cómo puedo dejar mi diagrama? ¿Cómo lo puedo generar? Entonces, vean ustedes, tengo aquí las dos entradas, x1 y x2, y tengo los dos pesos, 1.2 de W1 y menos 1.2 de W2. Ok, tengo este bias, este umbral aquí, que se vuelve un peso adicional y yo necesito también operarlo con una entrada para que pueda pasar por la suma de productos
aquí en esta función de agregación y luego pasarla por la función escalón unitaria para determinar si la neurona está o no está activa. Entonces, para combinar o para poder operar este peso, voy a utilizar aleatoriamente. Generalmente se puede utilizar un -1, un -1.5, un 0, un 1 para poder combinar este peso. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, dependiendo de lo que usted utilice aquí, lo único que va a variar es el número de iteraciones, es decir, el número de repeticiones que usted tenga que realizar o las operaciones que usted tenga que realizar para llegar a lo que andamos buscando, que en este caso es el patrón o la salida deseada. Perfecto. Ahora, en base a la tabla de verdad de la compuerta OR, recuerdan ustedes que la salida, si volvemos a la tabla de verdad, la salida tendría que ser 1, 1, 1 y por último tendría que ser 0. Perfecto. Entonces, en base a esa tabla de verdad, iniciamos a probar cada una de las combinaciones, es decir, cada una de las entradas de la tabla. Vamos para la primera dupla, que sería 1,1. Entonces, si se recuerdan ustedes, era x1 por w1 más x2 por w2 más, y en ese caso tendría que ser la entrada que establecimos aleatoriamente operada con el bias o el umbral. Entonces, al realizar esta operación, obtenemos un 0.4. Entonces, ¿qué concluimos? Al pasar esa solución por la función escalón unitario, entonces se concluye que la salida es positiva, ya que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, queda en el rango de 1 y concuerda con la salida deseada. La primera salida deseada es 1. Entonces aquí, como me dio positivo, y vamos a establecer algo ahorita. Vamos a ver, las condiciones van a ser las siguientes. Cuando nosotros tengamos algo mayor o igual a 0, decimos que va a ser 1, ¿verdad? Esa va a ser la primera condición. Veamos cuál va a ser la segunda si nosotros seguimos este proceso. Perfecto. Entonces vamos a la entrada 1,-1, siguiendo la tabla de verdad. Aplico la misma fórmula, x1, w1, x2, w2, y aquí tengo el bias con la entrada aleatoria y obtengo un 2.8. Entonces y es igual a 1 pasándola por la función escalón unitaria. Segunda salida que tengo es 1. Entonces no hay problema, no tengo que modificar pesos porque hasta ese momento voy encontrando la salida deseada. ¿Qué es lo que sucede con el tercer par? Con la tercera entrada, menos 1,1. Aplicamos la misma fórmula y llegamos a un menos 2. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, obtengo aquí un negativo. Entonces, ¿cómo concluyo de que es menos 1? Porque al pasar la solución por la función escalón unitario, sabemos que habrá que modificar los pesos para obtener la salida deseada, ya que según la tabla de verdad la salida es 1 y en ese caso me está dando algo negativo. Entonces yo lo que ando buscando es un 1. Perfecto. Entonces ya tengo el primer motivo para aplicar la fórmula de actualización de pesos. Vamos con la cuarta entrada. Menos 1, menos 1, es decir 0,0. Aplicamos la misma fórmula y llegamos aquí a un 0.4. Entonces me da positivo y lo que yo ando buscando es un menos 1 o un 0 en la salida deseada. Entonces concluyo de que esta salida 4 es 1 porque me dio positivo, me dio algo mayor que 0. Entonces al pasar la solución por la función escalón unitario, concluyo eso. Por lo tanto, habrá que modificar los pesos para obtener la salida deseada, ya que según la tabla, la salida deseada es menos 1 o es 0. Perfecto. Seguimos con el proceso. Tenemos aquí la realización de los ajustes de los pesos. Entonces tengo aquí el peso nuevo va a ser igual al peso actual más 2 veces, ese 2 es de fórmula, más 2 veces el factor de aprendizaje por T sub I. Se recuerdan que era T sub I
tiene que ver con la salida. Y aquí tenemos lo que es una entrada, la X. Entonces, veamos aquí. Solamente vamos a retroceder para que no nos confundamos con esto de la fórmula. Si ustedes se recuerdan, aquí en la fórmula tenemos que T sub I es la salida deseada. Para que lo tenga en mente, salida deseada. Y X sub I, esa es la entrada actual. Entonces, para que lo tenga presente ahí en lo que son las fórmulas. Muy bien. Regresamos aquí al ajuste de pesos para la tercera salida. Ahora ya sabemos que es T sub I y que es X sub I. Entonces, para el peso 1, tengo aquí el nuevo peso, ¿verdad? Nuevo peso 1, tengo el anterior, 2 veces factor de aprendizaje. Entonces, después del factor de aprendizaje va la salida deseada, que es 1. Y tengo que la entrada actual, en ese caso, es menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ahora bien, vamos a ver. Tengo aquí el peso 2. Tengo el peso anterior, 2 veces, factor de aprendizaje, salida deseada. Y aquí tengo la entrada actual, que en este caso es 1. Recuerde que este menos 1 y este 1 lo saco de el par de entrada que estoy analizando en este ajuste. Es decir, de la tupla, ¿verdad? Que me compone cada una de las entradas. Perfecto. Entonces, tengo aquí que el peso nuevo, el peso 1 nuevo me da 0.2, este me da menos 0.2, el peso 2. Y como el bias o el umbral también lo estoy trabajando como peso, tengo que actualizarlo. Entonces, al aplicar la fórmula, entonces me da aquí como resultado el menos 1.4. Perfecto. Ahora ya tengo un nuevo W1, un nuevo W2 y un nuevo bias. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a recalcular todas las salidas con los nuevos valores. No significa que estos valores los voy a aplicar nada más con las entradas que me daban problema para reconocer la salida actual. Con esos nuevos pesos tengo que volver a hacer todo el proceso, es decir, a probar todas las entradas con esos nuevos pesos. Ese proceso es el que vamos a hacer ahorita. Se recalculan todas las salidas con los nuevos valores. El Y1, aplicamos la fórmula, me da positivo, entonces concluyo de que me da 1, tal y como tengo la salida deseada o el patrón. En el caso de Y2 me da positivo, concluyo de que es 1, perfecto, concuerda con la salida deseada. El Y3 me da positivo, entonces ahora sí, ¿verdad? Concuerda o es exactamente lo mismo que el patrón, que la salida deseada. Y luego en el Y4 me da positivo al aplicar la fórmula. Entonces debemos actualizar otra vez los pesos y recalcular la salida. ¿Por qué? Porque el patrón me está diciendo esa salida debe ser menos 1, debe ser 0 y te está dando positivo. Entonces actualizamos nuevamente la salida. Recuerden que en este caso ya no tomo los pesos iniciales, sino que el anterior, que sería de la actualización anterior. Entonces mi nuevo peso 1 va a ser el siguiente. Tengo aquí el anterior por 2 veces, factor de aprendizaje. Ahora tomo en cuenta, ve aquí la salida deseada, que es menos 1. La primera entrada actual, en ese caso que sería menos 1, obtengo 1.2. Aquí tengo el peso 2. Tengo el peso anterior, 2 veces, factor de aprendizaje. Aquí tengo la salida deseada y aquí tengo la segunda entrada en cuestión. Luego calculo otra vez el umbral o el bias y entonces me da un menos 0.4. Ahora ya tengo unos nuevos pesos. Ahora tengo que recalcular otra vez, por esto ese es un proceso iterativo donde aplica perfectamente los resultados parciales y la concatenación, la unión, el análisis, el procesamiento de todos esos resultados en base a actualizaciones de pesos si fuera necesario, entonces me permite alcanzar lo que es un patrón,
lo cual es la salida deseada. Perfecto, ahora tengo los nuevos valores. Al pasarla aquí por la fórmula para la primera salida, obtengo 1. Perfecto, positivo, entonces concluyo aquí que es 1, justo como el patrón. Aquí me da positivo, concluyo que es 1, justo con el patrón. Aquí me dio 0, entonces todo lo que es mayor o igual que 0, entonces me da positivo. Aquí lo tengo. Y aquí lo tenemos, Y4, ¿verdad? La última salida me está dando negativo y entonces todo lo que es menor que 0, entonces concluyo que es 0. En este caso, como les mencionaba, para efectos de ejemplo, tengo el -1. Entonces, en este caso, con esta actualización, hemos reconocido exactamente la salida deseada o el patrón establecido. Ahora, notamos que hemos logrado el objetivo, es decir, las salidas actuales son exactamente iguales a las salidas del patrón inicial. Ahora sí, podemos concluir que los valores con los cuales se obtiene la salida deseada son peso 1, 1.2, 0.8 para W2, el bias como menos 0.4 y un factor de aprendizaje de 0.5. Entonces, la configuración de mi neurona queda de la siguiente forma. Tenemos aquí las dos entradas, la entrada aleatoria junto con el bias y aquí tenemos los pesos. Estos tres pesos fueron los que han sido actualizados. Recuerden que eso lo pasé por una función de agregación y eso lo sometí a un escalón unitario. Entonces luego obtuve una salida y aquí podía comparar con el patrón. Perfecto. Eso ha sido un ejemplo de cómo trabajar esos modelos matemáticos. Obviamente ahora existen algoritmos que me ahorran el estar haciendo diferentes iteraciones manualmente, diferentes cálculos, estableciendo fórmulas, etcétera. Solo es de implementarlo, pero para que ustedes conozcan cómo es que se lleva a cabo este procesamiento, entonces se ha querido explicar de esa forma. La tarea podría ser que utilicemos el lenguaje de programación Python y comencemos a programar de tal forma que este proceso se automatice y que yo únicamente le dé las entradas y entonces pueda comenzar a iterar, a encontrar las salidas, a actualizar pesos si fuera necesario y que al final me pueda decir si reconoce o no reconoce al patrón o si la neurona está activa o no está activa, es decir, si aprendió o no aprendió. Entonces, esta ha sido una breve explicación de lo que son las redes neuronales, específicamente tomando una de las neuronas de las redes neuronales más antiguas, como lo es el perceptrón. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Ha sido un gusto, así que saludos.